Verso a verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso. Una presentación de Capilla Calvario, Guatemala. Dice el 14, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos. Padre, te damos gracias porque nos permites leer esta carta, este mensaje, Señor, en el cual tú nos has dejado varios mensajes a través de las iglesias de ese entonces, de esas 7 iglesias, y te pedimos, Señor, que nos ayudes también, nos hables a través de esta porción esta mañana. Señor, te pedimos, Padre Santo, que nos ayudes a poder estudiarla, poder meditarla, y que hagamos cambios que tú deseas que hagamos en nuestras vidas. Gracias, Señor, por los que están acá prestos para escuchar tu mensaje, como también por los que están en casa, Señor, escuchándonos a través de las vías de internet. Gracias, Señor, todo te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Tenga la bondad de sentarse. Antes de entrar en el estudio de esta última iglesia, la iglesia de la Odisea, veamos un poco el fondo histórico de esta iglesia. Esta estaba más o menos a unos 65 kilómetros de la iglesia de Filadelfia y también de la iglesia de los Efesios, de la Éfeso. Se dice históricamente que esta iglesia fue fundada por el emperador Antíoco II, ahí por los años 261, 240 antes de que Cristo viniera. Y esa ciudad lleva su nombre porque le puso el nombre de la esposa que él tenía. Ella realmente se llamaba la Odisea. Y esto significa justicia o juicio del pueblo. Eso significa la Odisea. Se dice que esta ciudad fue tan próspera que contaba ya con centros comerciales, contaba con estadios, con gimnasios, contaba también con una de las industrias más predominantes en ese entonces. Contaba hasta instituciones bancarias, imagínense.
Tenía también una industria textil, la más grande de la región. Y de entre la industria textil, ellos producían lana, pero en color negro. Y algo más interesante también, que entre las industrias, había una industria que se encargaba de fabricar el mejor colirio para la vista. Estaban las mejores escuelas de oftalmología en ese lugar. Y por eso el Señor escoge este lugar para hablarnos hoy en día. Era una ciudad muy prestigiosa en todo sentido. Esta iglesia, la Odisea, posiblemente fue fundada por Pablo o por uno de los ayudantes de Pablo. Podemos leer en Colosenses, por ejemplo, del 4 al 12, al 16, ahí encontramos a uno que menciona Pablo en esta carta. Veamos qué dice. Os saluda Epafras, el cual uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Sigo en el 13. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros, por lo que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y demás salud a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, hace que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y la de la Odisea la leáis también vosotros. Ese es el texto que encontramos en Colosenses cuando Pablo le escribe a los de Colosas. Muchos dicen que posiblemente había una carta que Pablo había escrito directamente a los de la Odisea, pero no está en el canon de las escrituras. Posiblemente se extravió, no la recopilaron, pero algunos históricos dicen que sí hubo esa carta, pero no, hasta el día de hoy no la tenemos. Pero veamos lo que dice acá el primer verso. Dice, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. Cuando se describe el ángel, se está refiriendo al anciano, al evangelista, al pastor de ese entonces, de esa iglesia local. Y dice, he aquí el amén. Acá a Cristo lo describen como el amén. ¿Qué significa amén? Si ustedes revisan todas las cartas del apóstol Pablo, todas terminan con un amén, ¿cierto o no? Pues aquí estamos empezando con un amén, en vez de al final. Y el amén quiere decir, así sea. Y Cristo es la confirmación, la seguridad o la garantía que podemos confiar en lo que Él dice. Eso quiere decir que estamos seguros de que todo lo que Él ha escrito, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo se ha cumplido y se cumplirá. A través de los siglos se ha cumplido. Entonces, se deriva del verbo amán, sustentar como soporte o firmeza y seguridad. Eso quiere decir. También vemos en otro pasaje, en 2 Corintios 1, 19 al 20. ¿Me pasa un vaso de agua, por favor? Dice que Cristo es el sí y el amén de Dios. Leamos si quieren ese pasaje. Dice, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él, porque todas las promesas de Dios son en Él, el sí y el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios.
ahí Pablo lo está confirmando. Que ese amén, ese sí, Cristo tiene la última, la primera palabra y la última. ¿Se recuerdan que siempre Cristo decía, yo soy el alfa y la omega? Soy la primera letra del alfabeto griego y soy la última letra del alfabeto. De todo lo que Él ha escrito. ¿Se recuerdan que inclusive hay un pasaje que está en Juan, que dice que Jesucristo mismo afirma que Moisés, los primeros 5 libros de la Biblia, los escribió porque Jesús le dictó directamente. Él escribió de mí, dice el Señor, ¿verdad? Entonces, todo lo que está escrito en la palabra ha sido ordenado por Dios y ha sido divulgado por Cristo. Y Cristo es el garante de esa verdad. Es de esa verdad divina, de esa lealtad, que el único mediador entre Dios y los hombres, como dice en 1 Timoteo 2:5, Él es el único que puede mediar entre Dios y el hombre. No hay otro. Pero hoy en día las religiones ponen siempre a alguien como intermediario, como mediador. Ponen a mamá de Jesús y ponen a todos los restos de apóstoles también. Pero la Biblia no dice que hay otro mediador, solo Cristo. Él es el único. Por lo tanto, es el resultado firme, es el soporte firme, inconmovible, en una ciudad sacudida tantas veces. Esta ciudad fue sacudida por muchos terremotos. Que por cierto, en todas las iglesias que hemos estudiado al día de hoy, esas 7 iglesias que existieron, solo quedan ruinas, así como Tikal, ¿verdad? Ya no existen. Están las ruinas ahí. Pero en ese entonces fueron predominantes. Y esa iglesia estaba lejos de esa firmeza en el Señor. Y por eso acá, en la primera parte, nos dice que Él es el testigo fiel y verdadero. ¿Por qué dice que es testigo fiel y verdadero? Él declara que Él es la verdad. Yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, decía el Señor. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, cuando nosotros no conocemos esa verdad solo viene conociendo a su Hijo Jesucristo como nuestro Salvador personal. Y eso es lo que dice acá la palabra. Él es el testigo fiel y verdadero. En otras palabras, infinitamente es el único sincero. Él es el principio inclusive de la creación de Dios. Veamos, dice, el principio de la creación de Dios dice esto. Acá, a veces tenemos conflictos con los que creen unos grupos por ahí, que dice, bueno, nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios, pero Él es el primero que Dios crió. No dicen que Cristo es el creador de los cielos y la tierra, sino que domina a Cristo como el primer creador de Dios. Pero la Biblia dice lo contrario, dice acá que es el sido el principio. Cuando esta palabra el principio es en el original, buscándolo en el griego, no es aquella palabra que se llama protos, que primero va por orden cronológico, podemos decir, ¿verdad? Sino que la palabra que se escoge acá es una palabra que se pronuncia arche, que dice principio soberano, ¿ya? Que Él ha participado en la creación de todo lo que existe. Cuando Dios decidió crear el universo, el hombre, inclusive cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, no dicen, yo voy a hacer al hombre a nuestra imagen. Está tomando en cuenta al Hijo del Espíritu Santo. Ahí está la Trinidad clara. Pero muchos no creen que hay una Trinidad, que Dios es uno, pero manifestado en las 3 personas, ¿verdad? Entonces,
acá vemos pues de que Él es el principio de la creación de Dios, ¿ya? Y la palabra, esta dice, aquí en griego, que es la palabra arche, como les he mencionado. Ahora, ¿en qué sentido es Cristo el principio? Dos pueden ser las soluciones según veamos, por ejemplo, la cita en Juan 1:3. En Juan 1:3 dice, bueno, recuerdan que Juan 1:3 dice acá, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahí está claro que Él es el verbo, es la acción. Dios es el planificador, podemos decir así en otras palabras. Pero el que ejecuta todo es el verbo, o sea, Cristo, su Hijo. Es el que ejecutó todo. ¿Ya? Para Él no era problema de que cuando estuvo aquí en la tierra, ¿verdad? Sanar, resucitar. ¿Por qué? Porque es el creador de todo. Para Él no es nada difícil. No había necesidad ni inclusive llegar al lugar donde estuviera el enfermo. Desde kilómetros Él les daba la orden y ahí llegaba la orden. Lo creyó el centurión, ¿verdad? No, Señor, no es necesario que tú vayas a mi casa. Di la orden y llega. Esa es fe, ¿verdad? Entonces, también Colosenses 1:16, tengo varias citas, pues, por cierto, pero tenemos que armar bien esto. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, dice Colosenses 1:15 y 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y los que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Lo manifiesta Pablo a los de Colosenses. Está claro. Pero veamos otras citas, si usted no está muy convencido, ¿verdad? También podría significar como esta parte que dijimos, Apocalipsis 1:5, también lo menciona. El 1:5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Fue cuando estudiamos Apocalipsis 1:5, ¿verdad? Así que Cristo es el principio de la creación en el sentido de estar sobre la creación. Él tiene la autoridad, porque en el principio todo lo hizo Él. Veamos a Hebreos también. Hebreo lo manifiesta, lo dice. Leamos del 2 en adelante. Dice, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con las palabras de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Ahí está claro. También en Hebreos 1, 2 al 4. Pero acá, en este verso 15 que vamos a iniciar, dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Aquí está una de las primeras censuras que le hace el Señor a la iglesia. Yo conozco tus obras. ¿Y eso qué quiere decir? Que Dios es omnisciente, todo lo sabe. De Él nadie, ningún ser humano se puede esconder de Él. Si el hombre se va a esconder a la luna, ahí está Dios. Se va a Marte, también lo encuentra. En donde quiera que vaya a esconderse el hombre, profundiza el centro de la tierra, ahí también está. Nadie se puede esconder de la presencia del Señor.
Y aquí claramente nos dice que Él nos demuestra los atributos de Cristo, que Él es la omnisciencia, que conoce todo, nuestras obras, nuestro andar. Ante Él estamos prácticamente desnudas ante Él. No podemos hacer nada a oscuras ni a escondidas, porque ahí está la presencia de Dios siempre, viendo. ¿Ya? Y dice que ni eres frío ni caliente, ojalá si fueres frío o caliente. Dios desea que hagamos una decisión por Él. La indecisión, por ejemplo, en cuanto a nuestra devoción y sumisión a Él, a esta iglesia le era repugnante, porque le dice el Señor, mejor deberías de ser frío o caliente, pero no tibio. Ahora bien, ¿por qué creen que esta iglesia también su lado espiritual era tibio? Parte de la historia también de esta misma ciudad, esa ciudad también tenía característica de que el agua que llegaba a las casas, había un acueducto que llevaba el agua fría y otro acueducto que llevaba agua caliente de nacimientos termales. Imagínense, y se juntaba el agua fría con el agua caliente y resulta que llegaba a las casas el agua tibia. Así que allí todos tomaban agua tibia. Cosa también muy semejante a cómo era la ciudad. Y así usa el Señor este ejemplo, ¿ya? Y el frío, ¿a qué representa acá? Representa el estado de que no nos preocupa nada por nuestra vida espiritual. El caliente está en fervor de su conversión, está con deseo de servirle al Señor. Pero el frío, la persona que está fría, no le importa nada los asuntos espirituales. Está más interesado en las cosas materiales de la vida, mayormente en las riquezas de este mundo. Y por eso el Señor le dice, mejor seas frío o sos caliente. Pero ser tibio, imagínense qué significaba. El Señor prefiere una de las dos cosas, frío o caliente, pero no tibio. ¿Qué nos demuestra esto? Que ser tibio demuestra que estamos en un pie en el mundo y otro en la iglesia, sirviendo a dos señores, ¿verdad? Y el Señor dice, no pueden servir a dos señores. Si me sirven al mundo, pues me aborrecen a mí. Y si me sirven a mí, tienen que aborrecer al mundo. Pero no podemos amar a dos señores. Y ese es el problema de esta iglesia de la Odisea, que era tibia espiritualmente. Había perdido el fervor del amor de Cristo, que tanto habían aumentado sus riquezas de esta iglesia, y digo, yo no tengo necesidad de las cosas de Dios. Se enfriaron, porque era una iglesia muy millonaria, así como hay en Estados Unidos y en otras partes del mundo, inclusive hasta en Guatemala, ¿no? Pero había un peligro ahí de esa iglesia que fuera tibia. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, dice, te vomitaré de mi boca. Aquí el Señor le está prácticamente diciendo, te voy a escupir de mi boca, te voy a desechar por ser tibio. ¿Por qué? Porque realmente no estás prácticamente compenetrada en las cosas espirituales, en las cosas del reino de mi Padre. Así que tenemos que tener cuidado en estas dos caras, estar divididos en dos. ¿Eso qué quiere decir en otras palabras? Que cuando venimos a la iglesia estamos aquí con el traje de santos, ¿verdad? Pero de lunes a sábado estamos con el traje del mundo. Que ni los vecinos ni los compañeros de trabajo, ¿y este será cristiano o no será cristiano? No, creo que no es cristiano. Nos vamos con el otro tacuche, ¿va? Y cuando decimos nosotros que somos cristianos, no nos creen.
¿Y por qué no nos creen? Porque estamos manifestando las cosas del mundo, ¿verdad? Entonces este es el peligro que tenemos acá. Te vomitaré y escupiré mi boca, dice, por ser tibio. Y el Señor, lo que realmente le repugna eso, de que esta iglesia fuera tibia, estuviera más en el mundo. ¿Saben? Hoy en día la iglesia, en vez de conquistar el mundo conquistó la iglesia. ¿Por qué? Porque el mundo está dentro de la iglesia. Hoy esta iglesia, la Odisea, es la imagen de la iglesia actual hasta que Cristo venga. La iglesia actual se preocupa por traer el mejor cantante, ¿cierto o no? O hacer mejor show para jalar más miembros a su iglesia. Ya tienen 10,000, quieren 20. Y como no les alcanza ya los 20, hacen otro templo para 50. Esa es una competencia tremenda que vemos hoy en día, ¿cierto o no? No solo aquí en Guatemala, en Estados Unidos, en toda parte del mundo está sucediendo. Y le damos más énfasis al predicador, al cantante, que va a venir fulano de tal, pero menos que Cristo va a estar en esa actividad. O sea, han sacado a Cristo, lo han hecho por un lado. Y eso es lo que la iglesia actual está haciendo, hasta que Cristo venga. La iglesia está prácticamente en esa condición de fría, no caliente ni tibia. Ni caliente ni fría, no que tibia. Y ese es el peligro que hay hoy en día en estas iglesias. Veamos, por ejemplo, otras citas en cuanto a lo que estamos diciendo acá. Veamos Santiago 1, 6 al 8. Santiago 1, 6 al 8. Dice así: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que se arrastra por el viento y echa de una parte a otras. No piense pues quien tal haga que recibirá cosas algunas del Señor. El hombre ánimo es inconstante en todos sus caminos. Aquí nos habla Santiago del el hombre doble ánimo, como quien dice, los tibios, ¿verdad? Que está contento en la iglesia, ¿verdad? Mientras esté en la alabanza, pero cuando lee el mensaje, qué aburrido, hasta se duerme. Pues no le interesa, pero le interesa la alabanza nada más. Y otro que dice, bueno, no me interesa la alabanza, pero pues me interesa el estudio. Tiene que interesarle todo. Y ese es el problema del hombre de doble ánimo. Es inconstante en sus caminos. ¿Por qué ¿por qué dice, soy rico y me he enriquecido y nada tengo necesidad? Veamos el otro verso diciendo: y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Imagínense todo lo que le dice el Señor. Es confiado en sus propias riquezas, en sus propios recursos. No sentía la necesidad de la ayuda divina, como quien dice, ¿verdad? Ya no oraban ni por los enfermos, ¿verdad? ¿Ah? Ni por las necesidades económicas, porque todo el mundo tenía pisto. ¿Ah? Eran millonarios la mayoría de la iglesia. No se preocupaban por los servicios de oración, ¿no? Una vez el sábado, el sábado se reúne, ¿no? Solo el día de reposo nada más. Y entre lunes de domingo a viernes, haciendo negocio. ¿Por qué? Porque era una ciudad de mucho dinero. Pero el Señor acá le está prácticamente rechazando cuando le dice que ellos creían que eran seres autosuficientes, que no tenían necesidad. ¿Por qué? Porque había muchas riquezas en ellos. No reconocía la necesidad de Dios. Veamos el proverbista, por ejemplo, en el Proverbios, veamos una cita, Proverbios 30,
7 al 9, mire lo que hizo el proverbista. 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue, y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme en el nombre de mi Dios. Proverbios 37 a 9. El mismo Pablo lo decía, ¿verdad? Señor, no me dé riqueza, ¿verdad? Para no olvidarme, y poder tampoco para no estar reclamando. El proverbista lo aclaró ahí. Pero esta gente, como eran tan millonarios, se olvidaron que había un Dios, que el mismo Dios que ahora los cielos y la tierra los había llevado a tener esas riquezas. Que toda riqueza viene de parte de Dios. Pero lamentablemente no todos pueden administrar la riqueza que Dios les da, porque se olvidan de Él. Veamos, por ejemplo, otra cita. La riqueza, dice, destruye la influencia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Veamos Mateo 13, 22. Cabal, este estudio lo di en los Ocotes estudiando Lucas allá, el domingo pasado, sobre los 4 corazones que se siembra la palabra. Y aquí menciona Mateo 13, 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y ese es el problema. Como aquel joven rico, ¿verdad? Llegó, el Señor le dice: Señor, ¿qué haré para yo ser salvo? ¿Ah? Llegó con tanto deseo de querer honrar a Dios, pero la riqueza no le permitió seguirlo, porque estaba prácticamente amarrado a esas riquezas. Eso lo encontramos en Mateo 19, 16 al 22. Está largo, no lo vamos a leer, pero lo pueden leer ustedes, los que están tomando nota. Lo podemos leer en nuestras casas. Así que eso es lo que le pasaba a la iglesia de Laodicea. Confiaban en sus propias riquezas. Y las riquezas también nos pueden llevar al cristiano a toda clase de maldad. Veamos 1 Timoteo 6, 9. 1 Timoteo 6:9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Claro, no es las riquezas que se hagan daño, el amor a la riqueza. El mismo Señor lo dijo, que amar a las riquezas nos hacen olvidar de quién dependemos, quién dirige nuestras vidas. Entonces, estamos describiendo esto porque la iglesia de Laodicea tenía esas características. Y no sabe, dice el Señor, que eres un miserable, un digno de lástima, quiere decir. 1 Corintios también 15, 19, Pablo escribió esto: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Somos dignos, pero esperamos en Cristo. Pero si no esperamos, nuestra confianza está en el dinero, está en las posesiones de este mundo, estamos fijos y perdidos. Veamos, por ejemplo, otra de las características del rechazo que le hace el Señor a esta iglesia. Por lo tanto, que dice que eres pobre. ¿A qué pobreza se refiere? Ellos estaban ricos porque tenían oro, tenían plata, tenían todas las posesiones, pero el Señor le dice: eres pobre. ¿De qué pobreza está hablando ahí el Señor? Pues
por supuesto, la pobreza espiritual, ¿verdad? Espiritualmente, no como la iglesia de Esmirna. ¿Se recuerdan que hay de las 6 iglesias que ya estudiamos, solo 2 no recibieron reprensión? Que es la de Esmirna, que era pobre económicamente, pero rica espiritualmente. En cambio, esta era rica en dinero, pero pobre espiritualmente. Todo lo contrario. Y entonces, hoy en día, en Apocalipsis 2:9, también estudiamos eso en domingos anteriores. El 2:9, cuando dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Cuando le habló a la iglesia de Esmirna, vimos ese pasaje. Pero otra de las cosas que el Señor le dice: eres un ciego. Imagínense, un estado espiritual lamentable, que no podían ver los asuntos espirituales. Yo les hablaba ayer como que estaban ciegos, no veían. Veamos, por ejemplo, estas otras citas en Mateo 15:14. Lo afirma: dejadlos, dijo el Señor, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo, dijo el Señor. ¿Verdad? ¿A quién se lo dijo? A los religiosos de ese entonces. Los religiosos creían que sabían toda la Biblia, ¿verdad? Se creían los espirituales, sin embargo, eran ciegos, eran pobres espiritualmente. El Señor se lo dijo: ustedes son sepulcro blanqueados, dijo una vez. ¿No hay ustedes? ¿No? ¿Para qué sirve el sepulcro? Para guardar los cuerpos muertos, ¿verdad? Ustedes están más muertos que vivos. En otras palabras. Entonces, Lucas 6:39, también el Señor lo menciona ahí. No lo vamos a leer porque es casi siento lo mismo, ¿no? Pero otra de las características que le dice también el Señor acá, dice: y él está desnudo. Aunque era una ciudad, como les dije, que predominaba la industria textilera, fabricaban la mejor lana negra para poderse cubrir, una lana costosa. Ellos exportaban a los diferentes pueblos, pero el Señor le dice: están desnudos espiritualmente, dejando al descubierto su vergüenza. Más adelante, por ejemplo, vamos a estudiar cuando lleguemos al 16:15. ¿Qué nos dice Apocalipsis 16:15? Dice: he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que ve y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Miren que el Señor lo reprende más adelante, ¿verdad? ¿Ah? Que no estemos desnudos. ¿Qué quiere decir eso? Que no estemos prácticamente desprotegidos de la presencia de Dios, ¿ya? Que nos revistamos realmente de su poder, para poder tener ese poder que el Señor nos da, para poder dominar, para poder desechar todo pecado, toda malicia, todo problema que nos ataque el enemigo. Tenemos que vestirnos de esa vestidura. Al llegar aquí debemos preguntarnos en nosotros mismos. Hagamos esas 3 preguntas antes de pasar al siguiente, al 18 en adelante. ¿Cuáles son mis riquezas? ¿Realmente estoy rico en el Señor? ¿O estoy atenido por las riquezas que Dios me ha dado, porque tengo 1, 2 o 3 casas, o 2 o 3 autos, o porque tengo una cuenta gorda en un banco? ¿Dónde está mi tesoro? La otra pregunta que nos hacemos. ¿Se recuerda que el Señor mismo le dijo: no hagan tesoros aquí en la tierra, porque aquí el ladrón está constantemente viendo cómo, que nos roba, y también se pudre, se moja y se destruye el dinero, ¿no? Pero preocupemos hacer tesoros en el cielo, dijo el Señor. ¿Y qué es hacer tesoros en el cielo?
es trabajar para el Señor. Cuando el Señor nos manda a que velemos por el pobre, por el niño necesitado, por las viudas, por la gente necesitada, que necesitan Cristo, que les transforme, que les alimente, no solo físicamente, sino que también espiritualmente. La otra pregunta que les quiero hacer, como debemos de hacer, ¿me creo autosuficiente? Tengamos mucho cuidado. Como iglesia, como muchas iglesias hoy en día se creen autosuficientes, porque tienen radio, televisión y todo lo demás, ¿verdad? Pero siempre están pidiendo millonadas cada año para sostener sus ministerios. Está bien, está divulgando la palabra, pero el problema es creerse autosuficiente. Sigamos en el 18, damos todavía el camino que recorrer, ya se me fue el tiempo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unges tus ojos con colirio para que veas. Así que el primer consejo acá, después de ser el diagnóstico del Señor, la verdad que todo lo malo que tenía la iglesia, ¿verdad? Aquí vienen las recomendaciones, como cuando uno va con el doctor, ¿qué le duele? Empieza uno a confesarse con el doctor, ¿qué le duele? ¿Qué le ha parecido? Después viene el remedio, el consejo, o el remedio. Dice, te aconsejo que de mí compres. Mire, esta iglesia tenía plata, ¿va? Oro. Pero el Señor está diciendo que de mí compres oro refinado. Este es un buen consejo de un padre amoroso y tierno. La palabra comprar significa aquí es seguirlo. Seguirlo, y ellos debían de comprar ese oro refinado por fuego para que se hicieran ricos realmente, pero un rico se refiere al Señor rico espiritualmente. O sea, la verdadera riqueza espiritual que Dios quiere que tengamos. Veamos, por ejemplo, Lucas 16:11. Mira lo que dice el Señor acá. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Dice el Señor. Así que la mejor herencia es aquella herencia incorruptible. Y la herencia incorruptible es aquella que Dios nos tiene preparados allá en su trono, en su ciudad celestial. No es para este mundo. Entonces acá vemos pues de que debemos de comprar ese oro refinado. ¿Quién lo da? Solo Cristo lo puede dar. Cristo lo pagó todo. Y es gratis, porque aquí el Señor compra oro refinado. Sin embargo, para nosotros aquí hasta el más pobre lo puede comprar. ¿Por qué? Porque está pagado. Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario y pagó todo. Isaías inclusive lo profetizó: venga a comprar leche y miel, ¿verdad? Lo anunciaba. Entonces, esta herencia es incorruptible, esta herencia es incontaminada, no se puede contaminar, es inmarcesible. Eso es hacer tesoros en el cielo. Veamos 1 Pedro 1:4 también. 1 Pedro ¿nos dice ahí? ¿Ahí lo quiere leer? Bueno, dice: a los tesoros en el cielo también, Mateo 6:20. O sea, ¿alguien que me quiere leer esa parte? Ajá. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Amén. Ahí está, ahí lo dice claramente Pedro, que esa herencia es la que está reservada para nosotros. ¿Ya? Entonces, ¿qué debemos hacer? Aquí dice que también el Señor le está pidiendo
que compren vestiduras blancas para que te vistas y no te manifiesta la vergüenza de tu desnudez. Debido a su vida mundana que estaban viviendo esta iglesia, tenía necesidad de comprar ropa blanca, o sea, las acciones justas de los santos. Eso quiere decir, ellos solo fabricaban ropa negra, como les dije. No moraban todavía a descubrir cómo blanquear la ropa, ¿verdad? Pero si ellos sí tenían las vestiduras blancas, que son las que manifiesta el Señor esa pureza, lo que necesitamos de esa pureza, ¿ya? Dios quiere que tengamos eso. También dice acá, en la cita 19:8, ahí lo menciona el Señor más adelante. Dice, y en ella se le ha conseguido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Lo describe el Señor ahí en Apocalipsis 19:8, ¿verdad? Muy bien. Y también otro consejo que le da es que dice que se eche colillo para ungir sus ojos, para que puedan ver. Miren a quién se lo está diciendo, al fabricante de los colillos. Ellos eran famosos, como dije, eran fabricantes del mejor colillo para los ojos. Y el Señor dice, no, compre un colillo de mí, ¿verdad? Para que vean los asuntos espirituales. Porque ellos no podían ver nada de asuntos espirituales, solo veían las cosas materiales. Segunda Corintios 4 en adelante dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden están encubiertos, en los cuales el Dios de este siglo dice, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios es el que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y ahí está el 6. Así que ¿quién da el mejor colillo? Cristo. Eso es lo que nos debe preocupar, para que veamos. A veces muchas personas me dicen, yo leo la Biblia pero no la entiendo. ¿Por qué? Porque no han pedido el mejor colillo. Y el mejor colillo es invitar a Cristo en nuestro corazón para que dirija nuestra vida, va a dirigir nuestras acciones y nos va a dar el mejor colillo, que es el Espíritu Santo. Nos va a ayudar a interpretar. Cada vez que yo leo la palabra, y ve aquí, ya la había leído varias veces y no la había convertido, y ahora la leo, la entiendo mejor. Entonces cada vez el Señor te está hablando más claro aún. Y ese es recibir el colillo de parte del Señor. Veamos también que nos habla el colillo, Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero que el Señor, que no andéis como las otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Se lo está diciendo al pueblo hoy en día. Miren, hoy mayormente en esta próxima semana, a mí lástima me da. Vean no sé qué, ver tanta gente cegada espiritualmente, todavía confiando en un Cristo de madera. Tremendo. Tenemos que orar por esta gente para que sus ojos sean abiertos, como dice acá el Pablo. Colosenses 2:3 al 6 también lo menciona, ¿ya? Dice, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Entonces, ¿quién nos va a dar ese misterio? Dios nos lo da, el Señor nos lo da, para que nosotros lo entendamos, lo percibamos, lo recibamos y lo llevemos a la acción. ¿Para qué? Para poder
ponerlo en práctica, no solo por conocimiento, ¿ya? Y por eso, aquí para terminar con lo que es el polillo, veamos Santiago 1:23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, esto es semejante al hombre que considera que a un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida como era. ¿Verdad? Lo dice Santiago 1:23. Así que la siguiente reprensión dice el Señor acá: yo reprendo y disciplino a todo lo que, al que amo. Veamos el 19. Y castigo a todos los que amo, y sé pues celoso y arrepiéntete. Nos está diciendo el Señor que debemos de ser celosos. Dice que el amor aquí reprende y castiga al bien del amado. Proverbios 13:22. Vamos a ver si lo tengo por acá, creo que no. Pero Hebreos 12:5. Ese sí. Hebreos 12:5. Ahí lo pueden ustedes leer también. Solo voy a dar la primera parte que dice: ya habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor, el que llama, disciplina. Mire, si el Señor le viene a usted una prueba dura, que sea por una enfermedad o por un ser querido que se nos va antes, o por muchas cosas que necesitamos entregarle al Señor esas áreas de nuestra vida, tenemos que recibirlo de parte de Él, porque dice el Señor que Él disciplina al que ama, y si no nos disciplina porque no somos hijos más tarde. Entonces, sé pues celoso, dice acá también. ¿Celoso qué? Debemos de ir viendo animado en este contexto para ser, en vez de ser tibio, ¿verdad? Sino que debemos de ser bien con entusiasmo. Tenemos que estar con gozo, como Cristo lo menciona en Juan 2:17. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. El Señor, cuando llegó al templo ahí, ¿verdad?, vio que todos los mercaderes ahí compraban y vendían, ¿verdad? Muchos, de todo tenían ahí, animales, palomas, en su casa. 2 veces echó a los mercaderes, porque eso, el Señor es celoso de la casa, ¿sí? Y nosotros debemos de ser celosos, ¿ya? Pero por las cosas espirituales que el Señor quiere que seamos. También debemos de ser celosos por buenas obras. Según Tito 2:14 nos dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Lo dijo prácticamente Tito, lo escribió. Luego nos dice aquí: arrepiéntete. Le está pidiendo que debe arrepentirse por todo lo que ha dejado. Entonces, este es uno de los planes de salvación que el Señor le pide, no solo al inconverso, sino que también a sus hijos. Cuando se han desviado, cuando han dejado su primer amor, cuando han olvidado sus asuntos espirituales, su vida espiritual la ha descuidado, dice: arrepiéntete. Estos cristianos estaban en peligro espiritual, ya que no eran agradables a Dios. Él les iba a rechazar completamente, les iba a vomitar de su boca, porque tenían que cambiar. Y ese es el cambio: a ser caliente, a realmente a afanarse, no las cosas de este mundo, sino que a las cosas eternas de Dios. Eso es lo que Dios quiere de nosotros hoy en día. Pero lo que menos se escucha uno hoy en día en las predicaciones de esas mega iglesias, que hagan invitación. Casi no, ya no hacen invitaciones. Son raras. A veces, en vez de leer un versículo o un estudio de la palabra, menciona el libro de un escritor famoso. Un grupo de jóvenes hombres que me invitaban a mí a un estudio así,
Y me di cuenta que un libro celestial estaba escribiendo. Esto era un libro, porque una vez fui nada más. En vez de agarrar la Biblia, y se lo dije, yo no lo leí, porque no estudiamos la Biblia. Ahora sí, ya, se entró algo de la Biblia. Temas bíblicos. Entonces, para terminar, sigamos aquí. He aquí, Señor, pues estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Dice, cenaré con él. ¿Ves? Y él conmigo. Acá, este verso lo ocupa mucho la mayoría para poder hacer la invitación al pecador. Pero mira que el Señor está pidiendo a la iglesia, a esta iglesia que era tibia, ¿ya? Le está invitando el Señor a que tenga una comunión con Él. ¿Por qué? Porque ya a Jesús lo dejaron afuera. Dejaron que el mundo invadiera su corazón. Entonces el Señor, ¿qué? Fue desechado, ¿verdad? Lo abandonaron. Y el Señor aquí está invitando a que tengamos una comunión con Él, a volver esa comunión, a volver ese primer amor. Veamos segunda, ya casi voy al final. Segunda carta de Juan, capítulo 9. Eso tiene un capítulo, ¿no? Segunda Juan dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Ahí está claro. Entonces, ¿por qué esta iglesia se había extraviado? Porque habían dejado ese primer amor. La puerta es el corazón. Cristo va a entrar en él. Está listo para entrar. A mí me gusta mucho esa figura que hizo un pintor, ¿verdad? Que dibuja al Señor tocando. Pero esa puerta, ustedes se van a dar cuenta que ese escritor, sí leyó la Biblia, ¿verdad? No tiene cómo abrir por fuera, solo por dentro. Y así es el corazón del hombre. El Señor siempre está tocando para entrar a cada ser humano. Toca. Pero si el individuo no abre las puertas de su corazón, no va a entrar. En cambio, el enemigo sí entra y no pide permiso. Cuando vino el Señor, me contó mucha gente endemoniada por eso. Estaba metido en los seres humanos. Entonces, el Señor está siempre tocando esa puerta. Él no entra a la fuerza. Como dije, el enemigo sí entra a la fuerza. El Señor es respetuoso. Nos ha hecho a su semejanza. Nos ha hecho con esa libertad de decir, de escoger. Si lo seguimos o lo rechazamos. Claro, Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero ahí el hombre, la mujer o el joven que se quiera perder. Pero el llamado está. Aquí vemos que en esta tibieza espiritual de esta iglesia, que habían roto la comunión con Cristo, pero Cristo viene y Cristo demuestra aquí su ternura, en el cual está tocando la puerta, está invitando a que cenen con Él, que permita que entre su corazón para hacer esa cena, esa comunión. Él está preocupado hoy en día buscando quién quiere tener esa comunión con Él. Y por eso sigue tocando hasta que Dios Padre le diga: hijo, es hora de levantar a los que han creído en ti. Pero si no, lo va a hacer hasta el último día. Ahora, terminamos leyendo el último pasaje. Al que venciere le daré, dice, se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido
y me he sentado en mi Padre en su trono. Verso 20. Aquí no voy a tener mucho. Pero miren, acá, el 21, perdón, al vencedor, ¿qué se le va a dar? Al victorioso, al que es caliente, dice, le concederé sentarme conmigo en mi trono. Dios está premiando al vencedor. Y esto es lo que deseaban los hijos de Zebedeo, ¿verdad? A Juan y a Jacobo, ¿verdad? Que llegaron ahí, Mateo 20 a 23, lo vamos a ver por el tiempo. Ellos llegaban a pedirle, le pidieron a la mamá que hablaran con Jesús y le dijeron, Señor, permítame que mis hijos se sienten a tu diestra, la derecha y a la izquierda, a la parte que Jesucristo quería estar. Y cuando vieron a los demás discípulos que la mamá pidiendo eso por sus hijos, se enojaron contra ellos. Este privilegio lo tendrán todos los vencedores, todos los que hemos vencido hasta el final, hasta los que hemos llegado. ¿Cómo hemos vencido? Dice, como yo vencí y me senté con mi Padre en su trono, así Él está concediendo que nosotros seamos parte de esa mesa, de ese manjar espiritual, de esa cena con el Señor. Así que, amados hermanos, el Señor nos dice también en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y así como Cristo venció al mundo, nos ha demostrado que nosotros somos vencedores con esta vida. No tenemos por qué intimidarnos. El enemigo a veces nos quiere intimidar, que no somos nada. Pero miren, el Señor está sentado. Dice Hebreos 1:3, el cual siendo resplandor, ya lo habíamos leído, ¿verdad? Pero bueno, dice, de su gloria, imagen misma y sustancia, en quien sustenta todas las cosas, con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad a las alturas. Cristo está sentado a la diestra, esperando la orden del Padre. Él está esperando que todos los habitantes de la tierra estén aceptándolo. Dice en Colosenses 3:1, si pues haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Tenemos que buscar las cosas eternas, amados hermanos. No nos avalemos con las cosas temporales de esta vida. Todo se va a quemar, se va a destruir en un terremoto, en un incendio, como le pasó lo de la terminal, ¿no? La semana pasada perdieron más de 800 locales. La confianza tenemos que tener en Cristo Jesús. Así que nosotros también podemos vencer. ¿Por qué? Porque Cristo ha vencido. Porque todo lo que es nacido de Dios dice, vence el mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Tengamos la fe completa en el Señor y verán que todo va a ser vencido. Porque Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Y para terminar, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Verso 22. Es una exhortación individual para toda la iglesia de esta época. En conclusión, amados hermanos, vamos a hacer un resumen de lo que habíamos estudiado en los últimos domingos. Me va a dar un breve minuto. Cada uno de estas 7 iglesias, de sus 7 mensajes, comienza y termina de manera semejante. Cada uno de ellos, el mensaje de Cristo y el Espíritu Santo, adelante, que es anunciando la evangelista de esa iglesia. Cada uno de ellos tiene un mensaje especial apropiado a la condición de cada iglesia. En cada caso, la persona que vence tiene una promesa de bendición. Seamos fieles, dice, examinémonos, el cual cada iglesia, estas 7 iglesias, nos entramos. Entonces, invitemos las buenas cualidades de cada una de las iglesias, mayormente la de Esmirna y la de Filadelfia, que no tenían rechazo de parte del Señor. Eran fieles. Veamos
el mensaje de esas 7 iglesias para terminar el día de hoy. Por ejemplo, ¿se recuerdan cuál era el mensaje de Éfeso? La exhortación era que dejó su primer amor. Esmirna, que Dios no encontró falla en ella. En Pérgamo vimos que tenía la doctrina de Balaam, que ponía tropiezo a los siervos de Dios y los de los nicolaitas. La Teatira, por ejemplo, que toleraba a Jezabel, que seducía a los siervos de Dios a la idolatría y la moralidad. A Sardis le decía que tenía nombre de estar vivo y estaban más muertos espiritualmente, lo mismo que la iglesia de la Odisea. Filadelfia, que Dios no encontró ninguna falla en ella. Y esta, que era tibia, tenía unos pies en el mundo y la otra con Cristo. ¿En cuál de ellas estamos nosotros? La pregunta que nos hacemos hoy en día. Estamos esperando que Dios, estamos esperando al Señor en su segunda venida. Estamos esperando ser como la segunda y la sexta iglesia, la Esmirna de Filadelfia. Ojalá que Dios no nos halle con fallas como estas 7 iglesias. Que Dios nos ayude a seguir adelante, a triunfar, porque Él ha triunfado. Oremos. Padre, en esta tarde te damos gracias, Señor, porque nos has dado este refrigerio espiritual. Te pedimos, Señor, que nos perdones, porque quizás no hemos dado prioridad a las cosas eternas. Señor, quita todo afán, Señor, toda preocupación que hemos tenido por satisfacer las cosas de este mundo, por preocuparnos de los quehaceres del trabajo, el negocio. Señor, ayúdanos, Padre Santo, a estar más compenetrados en tu presencia, en las cosas espirituales. Señor, te pido, Padre Santo, como iglesia, Capillas Calvario, Guatemala, necesitemos, Señor, de ese colín. Necesitemos, Señor, de esas vestiduras blancas para poder estar sin mancha, sin arruga ante tu presencia, Señor, para que estemos listos si tú vienes esta noche o los próximos minutos, Señor, tú nos lleves, estemos listos para partir a tu presencia, Señor. Señor, perdona a cada uno de los que estamos acá, Señor, que cada uno sintamos ese compromiso contigo, de que realmente habíamos abandonado ese primer amor. Señor, ayúdanos a estar fervientes en espíritu como tú quieres, a que no pasemos toda oportunidad que nos des de hablarles a cada persona del amor tuyo, de la salvación tan grande que tú ofreces. Señor, no sigamos con esa indiferencia, con esa apatía. Oh Señor, ayúdanos a serte fieles hasta la muerte. Gracias, Señor, por los que nos has hablado en esta mañana. Gracias, Señor, por los cambios que estamos haciendo de actitud en esta mañana. Gracias, Señor. Todo lo pedimos y damos gracias. Capilla Calvario Guatemala presentó Verso a Verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso, su vida crecerá en el conocimiento del Dios verdadero. Una presentación de Capilla Calvario Guatemala.